Que la paz de Cristo reine en cada uno de sus corazones. Una alegría inmensa poder compartir con ustedes en este día una palabra viva de Dios aquí en su programa Buenas Nuevas. Les habla su amigo y hermano en la fe José Luis Parada. Y es una bendición, una dicha poder compartir con ustedes de estas palabras que vienen de parte de Dios para poder edificar nuestras vidas y poder prepararnos para la misma. Poder estar listos para ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, de poder ver la mano poderosa de Dios actuando en cada área de nuestras vidas, teniendo en cuenta que somos hombres y mujeres de carne y hueso, mas con un gran sentido de vida espiritual, queriendo ser mejores personas, queriendo tener una vida espiritual al nivel de Cristo Jesús, al nivel de Dios, lleno de la gracia del Espíritu Santo. Y en este día le hemos titulado este tema Listos para la batalla. Continuamos con esta serie de temas apagando el fuego equivocado y por eso debemos estar listos para la batalla. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 1, que reza de la siguiente manera. Los filisteos movilizaron sus tropas para la guerra. Se reunieron en Socó de Judá. Su campamento se situaba en Efes Damín, entre Socó y Azeca. Saúl y los israelitas se concentraron también, instalaron su campamento en el valle del Terebinto y se dispusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Pasamos al siguiente versículo. Versículo 4. Un guerrero destacado de nombre Goliat salió de las filas de los filisteos. Era un hombre de Gat que medía más de 2 metros. Tenía en su cabeza un casco de bronce e iba revestido de una coraza de escamas. En peso de su coraza de bronce era como de 72 kilos y llevaba polainas de bronce y a la espalda una lanza de bronce. El palo de su lanza era tan grueso como el que conforma el marco de un telar, y la punta de hierro de su lanza pesaba nada menos que 7 kilos. Un escudero iba delante de él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué podemos leer o qué hemos leído, en esta palabra de Dios? Los filisteos están listos para pelear contra el pueblo de Israel y están frente a frente. El valle está de por medio. Cada uno está en un monte y están listos para poder entrar en batalla. Vamos a llevar esta palabra ahora a nuestras vidas. ¿Estamos nosotros listos? Nos estamos preparando para pelear la batalla que nos da cada día. Claro que debemos estar listos. ¿Y cómo vamos a estar listos? Pues llenos de la gracia de Dios, aprendiendo a confiar que es Dios el que tiene el control de cada una de nuestras vidas y que es el mismo Cristo Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo, quien nos impulsa, quien nos motiva, quien nos llama a seguir adelante, a mantenernos firmes en la fe. Y miramos cómo lo reza la palabra en la primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 en adelante, que los filisteos están listos para la batalla. ¿Quiénes son los filisteos? ¿Quiénes eran los filisteos? Aquellas personas que tenían sus propios dioses, que no creían en nuestro Padre eterno, Yahvé. Así nos pasa en nuestra vida. Muchas personas que no creen en Dios. El Dios de ellos es el Dios poder, es el Dios soberbia, es el Dios orgullo. Y nos enfrentamos con eso a diario. Mas hoy la palabra nos enseña que van a haber momentos difíciles, donde de repente hasta nos vamos a atemorizar al ver aquella situación de aquellas personas con las que vamos a batallar día con día. De repente están bien reforzadas, bien argumentadas, bien armadas, como decimos nosotros. Y lo dice la palabra, un guerrero destacado de nombre Goliat salió de las filas de esos filisteos que tenían sus propios dioses a atemorizar al pueblo de Israel. Y dice que era de Gat y que medía como 3 metros. Era un hombre súper alto. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Lo vamos a llevar
a la práctica de vida que tenemos cotidianamente. ¿Cuántos problemas tenemos nosotros de grandes albergaduras? ¿Cuántas situaciones de vida por una enfermedad que es inmensa y que nos atemoriza y que nos mete miedo y que nos hace de repente hasta dudar del poder de Dios? Hoy la palabra nos va a demostrar que ese fuego que nosotros creemos no debe ser apagado por nadie y que por ese motivo debemos estar listos para pelear la batalla. Y empieza a desglosar toda la armadura que andaba este guerrero, porque aparte de ser un hombre alto que casi medía 3 metros, dice que el peso de su coraza era de bronce como de 72 kilos. Oiga bien, multiplíquelo por 2.2, pesaba casi 154 libras. Y después dice que la lanza pesaba como 50 kilos por 2.2, 110 libras. Y que todavía llevaba un escudero adelante, un ayudante que le llevaba el escudo. Y así pasa en nuestras vidas, mis hermanas y hermanos, amigas y amigos que nos ven y nos escuchan a través de las distintas plataformas de Suyapa Medios. Muchas personas van a venir a querer pelear contra los hijos de Dios, contra las hijas de Dios. Esos problemas de repente en nuestros hogares, de repente el vicio de nuestros hijos, el alcoholismo de nuestro esposo, la indiferencia de nuestra esposa. Todo ese tipo de situaciones en nuestros trabajos, en nuestra sociedad, de repente hasta en nuestras comunidades laicales, miramos indiferencia. Mas gloria a Dios porque estamos creyendo en un Cristo vivo, poderoso y resucitado, que nos dé Espíritu Santo para poder estar listos para la batalla, porque estamos de frente, porque no nos estamos atemorizando, aún así viendo que de repente la tecnología está absorbiendo a nuestros jóvenes, de repente a nosotros como personas adultas ya mayores. Tenemos que luchar contra todo ese tipo de situaciones, contra esas necesidades familiares, de repente económicas, esas necesidades por falta de cariño, de afecto, que son esas grandes armaduras que pesan un montón y que nos están de repente atemorizando, nos están llenando de miedo, nos cohíben a ser hombres y mujeres expresivos en nuestros hogares, hacia nuestros hijos. Debemos estar listos y preparados para la batalla. No debemos permitir que nadie venga a apagar el fuego que Dios ha encendido en nuestras vidas para poder ser mejores seres humanos, para poder ser buenos padres, para poder ser buenos hijos, para poder ser buenos nietos, buenos empleados en nuestros trabajos, buenas personas de sociedad, buenos y auténticos hermanos en la fe. Porque no solo soy cristiano cuando estoy en mi asamblea, en mi grupo de oración, cuando voy a Eucaristía, cuando vengo a predicar aquí, no. Debo de serlo en la calle, en mi trabajo, donde yo paso más cantidad del tiempo que llevo un día. Es ahí donde yo pongo en práctica mi cristianismo. Es ahí donde yo peleo esa batalla día con día, de esos seres espirituales que me atacan, porque así lo dice la palabra. Es contra principados y potestades que peleamos. Son con las huestes celestiales. No es contra carne ni sangre. Es contra el orgullo, la soberbia de aquellas personas que no reconocen que Dios tiene el control. Es ahí donde nosotros verdaderamente identificamos esas armaduras que pesan un montón y que de repente tienden a atemorizarnos. Y dice la palabra que ese hombre llevaba hasta un escudero, llevaba un ayudante que le iba ayudando a cargar aquel montón de armas, porque viene contra el pueblo de Dios, viene contra nosotros. ¿Cuántas veces se levantan contra nosotros levantándonos falsos? Señalándonos que somos malas personas. ¿Cuántas veces? Mas nosotros, a través de la palabra, estamos listos para poder hacer frente a ese tipo de situaciones. Y dice el versículo 8, se puso frente a las filas de Israel y les gritó: ¿por qué han salido en son de guerra? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los servidores de Saúl? Elijan pues al que me enfrentará en nombre de ustedes. Si es capaz de vencerme y derribarme, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo y lo derribo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y lo ponemos en práctica en nuestra vida. ¿De qué estamos siendo esclavos nosotros? ¿Qué batalla estamos perdiendo nosotros que nos estamos volviendo esclavos, adictos a ciertas situaciones o estilos de vida? ¿Qué es lo que nos está arrastrando como este filisteo que adoraba a sus propios dioses, que no creía en un Cristo vivo, poderoso y resucitado, que no creía en el Padre eterno Yahvé, que no cree en el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nos está arrastrando a nosotros y que nos está haciendo esclavos, que nos está atando y ni cuenta nos estamos dando? ¿Cuántos Goliat salen a nuestro camino, a nuestro encuentro día con día y ni cuenta nos damos? Y nos vuelven esclavos y nos lanzan ese reto: si no me vencen ustedes a mí, ustedes serán mis esclavos. Como hombres y mujeres de Dios, llenos de la gracia del Espíritu Santo, así como el rey David lo hemos leído
en los versículos anteriores, que desde aquel momento que fue ungido por Samuel, fue lleno de la gracia de Dios. El favor de Dios estaba con David. Hoy el favor de Dios debe estar con usted y con cada uno de nosotros, llenos de esa gracia, de ese poder que viene de lo alto. ¿Para qué? Para poder estar listos y pelear la buena batalla, para poder ganar y no ser esclavos de muchos estilos y situaciones de vida. ¿Qué nos ofrece el mundo? ¿Cómo nos comportamos nosotros ante los estilos de vida de un mundo consumista? De un mundo que nos dice que debemos estar a la altura, adulando personas para poder alcanzar un puesto o un cargo. Es a través de la gracia de Cristo, del Espíritu Santo, que nosotros somos personas transparentes y claras, que respetamos las decisiones de Dios. Hombres y mujeres transparentes, que no nos dejamos arrastrar por ese montón de situaciones de vida que solamente nos vuelven esclavos. Se vuelven ataduras y a veces ni cuenta nos damos porque creemos que estamos actuando de la mejor manera. Mas hoy la palabra nos enseña que debemos vencer, que debemos estar listos para la batalla, frente a frente, hacia aquellas situaciones de vida que están listas, preparadas y bien argumentadas, bien armadas, bufando, diciendo que tienen el poder y la capacidad de poder derribarnos. Mas nosotros, con nuestra oración, con nuestra manera sencilla de actuar a la manera de Cristo, podemos vencer, podemos superar y lo vamos a ver más adelante, porque no vamos a permitir que nadie apague ese incendio que ha hecho el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas para poder seguir adelante, para pelear la buena batalla. Vamos a una pausa, ya regresamos. Regresamos de la pausa aquí en su programa Buenas Nuevas y estamos con el tema listos para la batalla porque no vamos a permitir que nadie venga a apagar el fuego que Dios ha encendido en nuestras vidas. Y dice el versículo 10, el filisteo agregó, les lanzo pues hoy un desafío a las tropas de Israel, denme un hombre para que nos enfrentemos mano a mano. Cuando Saúl e Israel oyeron las palabras del filisteo, quedaron asustados. Y escuche bien, y desmoralizados. Tremenda esta palabra de este versículo 10. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros cuando escuchamos noticias nos desmoralizamos, nos asustamos, nos llenamos de miedo? ¿Por qué? ¿Quién se asustó? Saúl, dice la palabra, e Israel oyeron las palabras de aquel filisteo, de aquel idólatra que tenía sus propios ídolos. ¿Y sabe qué? Se llenaron de temor. Se llenaron de miedo, se desmoralizaron. Me imagino que les entró una actitud pesimista, negativa, que es normal en nuestra vida humana, como seres humanos que somos. Yo le invito a usted, mi hermana, mi hermano, amiga y amigo que nos ve y nos escucha, aprenda a tener un optimismo grande, un optimismo a nivel de Cristo, a nivel Dios, a nivel espiritual. Que van a venir las malas noticias y que nos van a asustar y que nos van a dar miedo, ok, está bien, pero como hombres y mujeres de fe, llenos de la gracia del Espíritu Santo, la sabemos acoger. La sabemos entender, la sabemos discernir y como hombres y mujeres de Dios seguimos adelante, firmes en nuestra fe. Tremendo. Dice el versículo 12, David era hijo de Jesé, un efrateo de Belén de Judá, quien tenía 8 hijos. De estos 8 hijos, el mayor, los 3 mayores estaban dentro de ese ejército de Israel. Lo narra la historia. Escuche bien, y el papá lo manda a hacer un mandado donde sus hijos y le encarga que ha cometido. Y mira algo bonito que lo dice el versículo 19. Tanto ellos como los hombres de Israel estaban con Saúl en el valle del Terebinto, peleando contra los filisteos. David se levantó de madrugada, dejó el rebaño encargado a un pastor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El ejército de Israel estaba en plena batalla, en plena pelea, en plena lucha. Y mire lo que hace David. Mire, lo vamos a aplicar ahora a nuestras vidas. Dice David, se levantó de madrugada, dejó el rebaño encargado a un pastor. Un hombre, una mujer responsable, aprende que en la vida para poder salir adelante,
que para poder sacar el mejor provecho del tiempo, para poder realizar la mejor obra de mano en su trabajo, debe empezar desde temprano. Como dice el dicho, al que madruga, Dios le ayuda. ¿A qué hora dice la palabra que salió David? David se levantó de madrugada, dejó el rebaño encargado a un pastor. Mire qué maravilloso. Están dos escenarios. Están peleando a los filisteos con el pueblo de Israel. Y David, un hombre de Dios, lleno de la gracia de Dios, se levanta de madrugada y siempre cumpliendo con las asignaciones que le han sido delegadas. Él sabe que el rebaño es responsabilidad de él y él debe responder y él debe velar y él debe cuidar y él debe estar al tanto y atento a ese rebaño. Y va a cumplir la misión, el mandado que le mandó su padre. Y va a plena batalla. Así debemos ser nosotros en la batalla de nuestras vidas. Tenemos muchas situaciones difíciles. De repente andamos sin un 5 en la bolsa, pero debemos cumplir con nuestras responsabilidades en nuestro trabajo, en nuestra comunidad laical, en nuestro hogar y con nosotros mismos. No podemos volvernos ajenos, no podemos empezar a cortarnos las venas, empezar a generarnos autolástima a nosotros mismos. No, mis hermanas y mis hermanos, como hombres y mujeres de Dios, nos levantamos temprano, alzamos la mirada al cielo, abrimos los ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este día, porque lo que tú me has encomendado a mí, yo me voy a hacer cargo, yo voy a velar y voy a cuidar. Y cuando no me toque estar presente, yo voy a encargar eso a una persona responsable. A quien dice que David le dejó el rebaño, se lo dejó a otro pastor, a otra persona responsable. ¿Y sabe qué? Si se lo dejó a otra persona, como lo dice la palabra, a que otra persona también se levantó temprano. Se levantó de madrugada también a recibirle ese rebaño que David le dejaba bajo su cuidado. Así nos pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos a que se levanten temprano para ir al colegio, a la universidad, a la escuela, al kinder, así va a ser cuando ellos lleguen grandes a sus trabajos. Que se levante papá, que se levante mamá, que se levante todo mundo, porque también dejamos asignaciones delegadas. Eso nos llama a nosotros a poder ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores hombres y mujeres de Dios. A cuidar lo mucho o poco que Dios nos ha dado bajo nuestra responsabilidad. A velar, a estar pendiente de ese tipo de necesidades. Y dice el versículo 21, los israelitas y los filisteos se pusieron en fila frente a frente. Y escuche bien, David encargó su bolsa al cuidado y cuidaba los equipajes y corrió al frente de la tropa, fue a saludar a sus hermanos. Escuche bien, mire qué bonito. Están peleando y David lo que hace va a saludar a sus hermanos y cuenta y narra la historia que cuando David pregunta, sus hermanos lo empiezan a regañar. Así pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros tomamos la iniciativa, siempre van a haber personas que nos quieran apagar ese fuego que Dios ha encendido en nuestras vidas. Muchas personas creen que nosotros somos incapaces de poder hacer las cosas. Muchas personas dudan de nuestras capacidades, de nuestros talentos. Y ojo, hay que tener mucho cuidado cuando estos talentos que Dios ha dado a aquellas personas, usted y yo los estamos malversando, los estamos maltratando, los estamos minimizando, los estamos humillando. Dice la palabra, un hombre de Israel dijo, ¿han visto a ese hombre que sale de las filas filisteas para insultar a Israel? Al que logre derrotarlo, el rey lo colmará de riquezas, le dará a su hija y examinará a la casa de su padre de cualquier impuesto. Eximirá a la casa de su padre de cualquier impuesto. Oiga bien, para pelear contra aquel hombre estaban haciendo una oferta, estaban poniendo como quien dice una recompensa, algo de por medio para poder estimular y poder motivar a aquella gente y se atreviera a pelear. ¿Por qué? Porque estaban llenos de miedo, porque estaban atemorizados. Y quien dice la palabra, que lo vamos a ver más adelante, que toma ese reto, asume esa responsabilidad y como hombre de Dios, ungido por Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, cuando usted y yo somos bautizados, usted y yo somos llenos de la gracia de Dios. Pasamos a ser profetas, sacerdotes y reyes, hijos de Dios, miembros activos de la iglesia, herederos del reino, de la vida eterna. ¿Por qué tenemos miedo?
¿Por qué nos sentimos minimizados? Nadie debe apagar el fuego que Dios ha encendido en cada una de nuestras vidas. Que vamos a pelear la batalla, la vamos a pelear. Que va a ser dura, va a ser dura. Que va a ser difícil, va a ser difícil. Que vamos a perder muchas cosas, las vamos a perder. Pero al final del camino, al final de esa guerra, de esa batalla, vamos a ver la victoria porque Dios, nuestro Padre eterno, Yahvé, está con nosotros en nuestras vidas. ¿Cuántas veces ese sufrimiento, ese quebrantamiento, ese dolor que hemos tenido por la pérdida de un ser amado, de un ser querido, nos tiene a un lado? Nos tiene de repente aislados y marginados por nuestro propio proceder. Y aquí es donde les decía, Eliab, su hermano mayor, oyó que conversaba con los soldados y se enojó con David. Le dijo, ¿por qué viniste para acá? ¿A quién dejaste encargadas las ovejas que tenemos en el desierto? Empezó a cuestionarlo. Ah, ya sé, tú andas curioseando y buscando la ocasión para ver la batalla. Oiga bien, empiezan a objetar a David, su hermano mayor. Y así nos pasa en nuestras vidas. Tengamos cuidado con el trato que le damos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos mayores, a nuestros hermanos menores, a los ancianos, a los abuelos. Aprendamos a expresarnos de la manera más sana, de la manera más saludable. David sabía lo que era capaz de hacer. A veces dudamos de la capacidad de una persona por su edad. Y déjeme decirle que más bien las grandes enseñanzas para la vida de un ser humano, quien las da son los niños. Recuerdo que recientemente recibíamos una charla de catequesis y los niños más bien, así como nosotros impartimos catequesis para formar nuestros jóvenes, nuestros niños, los niños también nos dan una enseñanza tremenda de vida. Yo recuerdo que mi hija Mariana, cuando tenía 7 añitos, íbamos cruzando la calle y dije yo, le voy a enseñar cómo se cruza la calle. Y le digo, Mariana, para cruzarse la calle, hija, tenés que voltear a ver para arriba y para abajo. Y la niña ha hecho esto, miren, le hizo así y le hizo así. Una gran enseñanza de vida. Un mal instructor. Tuve que haberle dicho, para cruzar la calle, se voltea a ver a la derecha y se voltea a ver a la izquierda. Tremendo. La niña hizo caso de lo que yo le había mencionado. Y así pasa muchas veces en nuestras vidas. Creemos que solo nosotros somos los capaces de enseñar o que solo yo tengo la razón y que solo yo puedo y que solo yo sé y que como yo no hay otro. No, mis hermanos y mis hermanas. Lo dice la palabra. David llegó a ver a sus hermanos en batalla. Y el hermano mayor, uno de los hermanos empezó a decirle, ¿qué andas haciendo aquí? Andas curiosando, dejaste el rebaño botado. Todo por estar aquí viendo la batalla. Y así nos pasan, nos cuestionan y nos empiezan a sacar en cara, nos empiezan a reprochar. Debemos estar listos como hombres y mujeres de Dios para todo ese tipo de reproches. ¿Y de dónde vienen los principales reproches? Como lo dice la palabra, de nuestra familia. De repente hasta nuestra propia familia nos minimiza. Nuestra propia familia duda de nuestras capacidades, de lo que somos capaces de hacer. Y la palabra de hoy nos enseña que a manera de David, debemos estar siempre acuciosos, optimistas, llenos de la gracia del Espíritu de Dios, creyendo en un Cristo vivo, poderoso y resucitado. David le respondió, ¿pero qué le he hecho yo? ¿Acaso uno no tiene derecho a hablar? Mire, un versículo poderoso. ¿Cuántas veces nosotros nos limitamos a hablar por temor? ¿Cuántas veces nos limitamos a hablar porque pensamos que nos van a dar un bocho, que nos van a dar una respuesta equivocada? Hoy, a manera de David, usted y yo, mi hermana y mi hermano, debemos estar listos para la batalla. Nos vamos a encontrar con filisteos, personas que creen en sus propios dioses, que creen en su propia soberbia, en su propio orgullo, en su propio conocimiento. Mas usted y yo tenemos una gran ventaja, que nosotros creemos en un Cristo vivo, poderoso y resucitado, porque hemos sido llenos de la gracia del Espíritu Santo, porque hemos tenido un encuentro cara a cara con Cristo, porque el Espíritu Santo hemos recibido esa efusión. Y a la manera de David, hemos hallado el favor de Dios, la gracia de Dios está con nosotros. Por lo tanto, no debemos de tener miedo de enfrentarnos a ese montón de Goliat que hay en nuestras vidas y que de repente están a diario en la enfermedad, en el compañerismo, en la envidia, en la soberbia, en todo lo que usted lo quiera agregar. Con la gracia de Dios, la ayuda de Dios, no vamos a permitir que nadie apague el fuego que Dios ha encendido en cada una de nuestras vidas. Y vamos a seguir adelante y vamos a decirle a la gente que sí, tenemos derecho de hablar, de expresarnos de la mejor manera, a la manera de Cristo, para poder servir, para poder llenar, para poder servir de apoyo y de ayuda al más necesitado
y poder brindar ese talento que Dios nos ha dado al servicio de la iglesia, al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad, de nuestro trabajo y de nuestras familias. Damos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos en el próximo programa para seguir hablando de este tema tan maravilloso, apagando el fuego equivocado, para que veamos el poder de Dios en cada una de nuestras vidas. Amén.